Nosotros no somos mitos del pasado, ni del presente, sino somos pueblos activos. Mientras haya un indígena vivo en cualquier rincón de América y el mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Rigoberta Menchú, con la venia del honorable jurado calificador, compañeros participantes amantes de la palabra, público presente, amigos todos. El motivo que me ha llevado a hacer uso de la palabra en esta tribuna responde a la forma en cómo nos hemos olvidado de los derechos de los pueblos indígenas. La historia de los pueblos indígenas o se mantiene ignorada o se distorsiona en función de los requisitos de la historia, de los grupos dominantes que crearon la idea de nación mexicana. No es posible que actualmente no hayamos volteado a ver aquellos personajes, aquellos grupos étnicos, a nuestro pueblo que años atrás diera la vida por hacer de este país una nación independiente, un pueblo que ha forjado la historia de México y que siempre se ha visto apoyado por diferentes líderes, mas sin embargo ha permanecido doblegado. Hablemos de la época de la colonia, cuando los grupos étnicos, cuando los grupos indígenas estaban humillados y sobajados por los españoles. Mencionar entonces al primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, quien fundara el primer hospital y creara grupos de inducción para los indígenas, hombres y mujeres, siendo este el principal defensor de los derechos de los mismos. Podemos hablar también de aquella época de la independencia en la que cientos de indígenas concentraron su pensamiento para hacer a nuestra nación independiente. Mencionar ahí al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, quien en 1810 proclamara la abolición de la esclavitud. Mencionar, por supuesto, al benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, quien a través de las leyes de reforma, principalmente en la ley Juárez, nos dice que todos somos iguales ante la ley y ante la sociedad. Por supuesto, hablamos de los grupos étnicos en la época del México revolucionario. Mencionar al caudillo Emiliano Zapata, defensor de los derechos de los pueblos sobre sus tierras. Pero da vergüenza ver cómo actualmente los derechos de nuestros hermanos están siendo pisoteados, que sus derechos fundamentales no son respetados por nadie. Derechos como es la vida, la salud, la alimentación, la educación, el derecho a ser escuchados, pero sobre todo a ser respetados. Actualmente no son respetados. Actualmente se vive una ola de discriminación hasta estos grupos indígenas. No es posible hablar de un derecho a la vida cuando sabemos que el tiempo está avanzando, que el tiempo nos está ganando, porque nuestros hermanos están muriendo de hambre, ya están muriendo porque el campo ya no produce fruto, porque desafortunadamente vivimos en un país que prefiere comprarle el maíz a Estados Unidos, como sucedió en el 2010, en lugar de producirlo.
O quizá estamos hablando del derecho a la vida